Hermanos, paz de Cristo, es un gusto saludarles y entrar en la comodidad de sus hogares. En esta oportunidad me toca a mí compartir la palabra de Dios y quiero, titulé esta reflexión El éxito del fracaso. Sé que suena un poco contradictorio como que el éxito del fracaso, siendo que el fracaso es una parte que de alguna manera todos hemos pasado y puede ser dolorosa en nuestra vida. Hablando un poco sobre estos términos, nuestro concepto de éxito depende mucho del contexto cultural en el cual nos encontremos. Incluso la palabra éxito no está bien definida. Me refiero a que hay muchas definiciones que podemos encontrar sobre la palabra éxito, pero no hay una definición absoluta o no hay una definición en la cual todos podamos estar de acuerdo de lo que es éxito. La definición de éxito que tú tengas va a definir también el concepto de fracaso que tú tengas. No es lo mismo un fracaso que podamos tener de adolescente a un fracaso que podamos tener en una vida ya adulta. Entonces, dentro de este término del fracaso, lo vamos a poder visualizar, lo vamos a poder ver de distintas maneras de acuerdo a las etapas de vida en la cual nos encontremos. Me di a la tarea de investigar la etimología de la palabra fracaso y quisiera comentarte que dentro de su etimología, la palabra fracaso tiene que ver con el hecho de romperse o estrellarse. Entonces, cuando hablamos de que hemos fracasado, estamos diciendo desde la palabra que nos hemos roto o nos hemos estrellado. Así como tenemos una idea de éxito, también tenemos una idea de fracaso. También la perspectiva que nosotros pongamos tanto a la idea del éxito como la idea del fracaso va a determinar la forma en que nosotros actuemos ante el fracaso. Si mi idea del fracaso es muy terrorífica, muy probablemente vamos a caer en depresión, vamos a caer en baja autoestima, etc. ¿Por qué? Porque nos da miedo hasta cierto punto el fracaso. Recuerdo alguna historia a manera de metáfora de un hombre que había perdido todo su dinero, había quedado en bancarrota y este hombre estaba en medio de otras personalidades y él externaba su fracaso financiero. De pronto alguien se levanta y le dice: usted lo único que ha perdido es dinero, porque usted tiene la oportunidad de generar mayores oportunidades a partir de esta experiencia. Y es ahí donde la perspectiva de fracaso importa para poderle dar entonces o un impulso hacia arriba que nos levante o quizás un descenso en esta etapa de nuestra vida. Y bueno, así quiero invitarte a que leamos juntos lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2, que dice así. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Quiero que notes, hermano, cómo el texto inicia indicando que David salió de Gad, en este caso, y escapó hacia la cueva de Adulam. Aquí, por alguna razón que vamos a ver más adelante, David escapa a una cueva. Ahora, el nombre que se le da a esta cueva es Adulam. Si nosotros investigamos un poco sobre el nombre que se le da a esta cueva, precisamente la palabra Adulam tiene que ver con el huir de o el refugiarse hacia algo. Entonces, primero nos da a entender la escritura que David va hacia una cueva de Adulam. Y bueno, la cueva, todos conocemos lo que es una cueva. En una cueva nos refugiamos comúnmente, o cuando de pronto alguien nos persigue, pues una cueva suele ser un refugio
seguro para podernos resguardar. Entonces aquí literalmente está haciendo referencia dos veces a una cueva. Uno por la cueva dentro de su esencia, de lo que es la cueva, y la segunda vez con respecto a su nombre que decíamos es Adulán. Ahora, la cueva en la cual David se encuentra no es una cueva grande. En aquel entonces, los hombres que habitaban en esos territorios no acostumbraban a refugiarse en cuevas grandes o profundas. Y las razones son obvias, porque una cueva profunda o grande daría pie a muchos insectos, daría pie también a que hubiese mucha concentración de murciélagos, a que hubiese humedad y demás, y entonces no serviría para refugiarse o no serviría para estar un poco más de tiempo, quizás más de un día en esos lugares. Las cuevas eran pequeñas. Aquellas cuevas en las cuales se refugiaban los hombres en aquellos tiempos solían ser pequeñas. Y precisamente se buscaba que fueran pequeñas para que pudieran estar pues bien guardados. También nota que en el texto dice que habían llegado otros hombres y que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y esta palabra endeudados no significa no significa que haya una deuda de dinero o hablando de algo financiero. Significa que sus espíritus estaban tristes, oprimidos, estaba descontento. Eso quiere decir la palabra cuando leemos que estaban endeudados los hombres. Entonces, también aquí está diciendo que por alguna razón estos hombres estaban afligidos al igual que David. Por alguna razón que vamos a ver más adelante, David entonces huye a esta cueva y entonces también podemos deducir que David estaba afligido de su espíritu, estaba descontento. Quizás también podríamos deducir que tenía un cuadro de depresión. Alguien, una persona triste, en este caso el ejemplo de David, corre y se refugia a una cueva para encontrar como un alivio. Recordemos también que uno de los escritores de los Salmos es el rey David. Y bueno, en el Salmo 142, versículos del 1 al 3, dice así: clamo al Señor, ruego su misericordia, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Si analizamos este Salmos, vemos cómo David todavía se siente angustiado y cómo dice que clama al Señor y ruega por la misericordia de Él. Y vemos también a un David que se queja de una manera insistente y dice: mis enemigos me tienden trampas, constantemente me están tendiendo trampas. Vemos por medio de este salmo que David realmente tiene un espíritu triste. Vemos también que hay un estado de ánimo pues triste y que esto lo hace refugiarse hacia una cueva. Entonces, en esta analogía, David está abatido en el sufrimiento, está herido por la angustia, no tiene quien lo defienda, no tiene quien lo apoye y bueno, su única opción, su única fortaleza en este momento es buscar la misericordia de Dios y es refugiarse en esto que estamos viendo que bueno, para David es la cueva. Entonces, la cueva del fracaso representa ese lugar donde generalmente nos encontramos a solas, donde podemos entablar conversación con nosotros mismos y podemos concluir situaciones de nuestra vida. Es aquel lugar donde pasamos momentos de silencio. También es aquel lugar donde podemos reflexionar sobre aquellas cosas que hemos logrado y aquellas cosas que están dentro de nuestros sueños, pero que por alguna razón no hemos logrado. Eso representa la cueva, un lugar donde podemos estar preguntándonos, donde podemos estar cuestionándonos
de las cosas de la vida. También en esta cueva del fracaso hay posibilidad de quejarse ante Dios. Existe también el espacio para poder entablar una conversación con Dios, ya sea negativa o positivamente, pero es en esta cueva del fracaso donde podemos tener este espacio. Y bueno, hablando del fracaso de David, vemos en la palabra de Dios que fue un hombre de Dios, usado por Dios de una manera espectacular. Vemos también que la trayectoria de David fue realmente muy importante y muy grande ante los ojos de los hombres y también ante los ojos de Dios. Y había que preguntarse entonces por qué David se esconde en esta cueva, por qué David se siente como un fracaso. Si nosotros analizamos el texto bíblico más adelante, a partir del versículo del capítulo 30, en el primer libro de Samuel, dice así, dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siglac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siglac. Habían destruido Siglac y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearle. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y vemos aquí otro episodio de David donde desafortunadamente hubo pérdida de los familiares, de los hombres que le acompañaban y también de personas directas para con David. Y aquí vemos cómo estos hombres entran en gran angustia, en gran coraje por lo que había ocurrido y cómo estos hombres piensan por un momento apedrear a David. Pero vemos también en la palabra de Dios que David encuentra fuerzas en el Señor a pesar de todos los momentos que vienen ocurriendo a lo largo de su vida, a pesar de que en este pasaje en particular esos hombres querían apedrearle. Entonces vemos también a un David que quizás podría estar deprimido, podría estar pasando por situaciones diferentes y complicadas que no había pasado antes, pero vemos que su fe, vemos que se aferra a una misericordia de Dios, vemos que se aferra en la confianza del poder de Dios y vemos que bajo cualquier circunstancia, que en este caso han sido un tanto negativas, él sigue aferrándose a ese poder y confianza en el Señor. Ahora, algo importante, David, recordemos que Saúl llega un momento en el que quiere matar a David. Según algunos cálculos, muy probablemente fueron alrededor, quizás 10 años en los cuales Saúl pasó persiguiendo a David. Y en aquellos tiempos, obviamente no había teléfonos, no había medios electrónicos por los cuales estar comunicados. Entonces, imagina, hermano, cómo David pasa todo este largo tiempo, 10 años, refugiándose, cuidándose, para que no pueda ser atrapado o capturado por los hombres de Saúl y siempre en un estado de alerta tremendo, cuidando pues su propia vida durante estos 10 años. Yo creo que ninguno de nosotros puede durar tanto tiempo en este estado de alerta tan grande, ¿no? Porque, insisto, anteriormente los tiempos eran otros. Entonces, es en este momento, en la cueva del fracaso, donde podemos tener este espacio de más íntimo con nosotros y podemos reflexionar a partir de las cosas que nos están ocurriendo. Y la Biblia narra a otro hombre, también muy usado por Dios, que tuvo algo muy similar a lo que le pasó a David. Y bueno, este hombre es Elías. Y si recuerdas, pues Elías fue un profeta muy utilizado con Dios
y por medio de Elías vemos también el poder que Dios manifiesta hacia con los hombres. Y quisiera que me acompañes al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 13. Y dice así, está un poco largo, pero me gustaría que me acompañaras a leerlo porque vamos a rescatar algunas palabras clave. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Nota cómo Jezabel le manda un mensaje a Elías, utiliza un tercero, un intermediario. Ni siquiera fue el mensaje en lo particular o ni siquiera fue un mensaje cara a cara, fue alguien que le mandó el mensaje a Elías. Y dice que los dioses me hieran o incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. En el versículo 3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. En las palabras de Elías dice, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. En el versículo 5, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. En el versículo 8, entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días, 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. A partir del versículo 9 dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías, entonces el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Analicemos un poco la vida de Elías. Y es que Elías pues había sido un profeta muy exitoso. Elías venció a 400 profetas paganos, detuvo la lluvia por 3 años. Él ora para que para que no caiga lluvia sobre la tierra, y durante 3 años, 3 años y medio no llovió. Vemos de pronto un profeta que no tiene miedo, que mata a todos los profetas paganos, que hace grandes prodigios demostrando el poder de Dios. Y de pronto vemos a un personaje que tiene miedo, que le da temor, y le da temor a partir de un mensaje que le llega a él. Ni siquiera fue un mensaje que fue directo.
De pronto vemos a un personaje que muy probablemente también tenía algo de depresión. Hermano, no sé tú, pero si de pronto estás en el desierto y se te aparece el ángel del Señor y te dice, levántate, y lo haces como Elías, porque Elías literal se levantó, comió y se volvió a acostar. O sea, no le produjo el asombro por la visita del ángel del Señor, no se asustó, no nada, sino al contrario. Vio, imagina la escena, acabamos de leer que en el desierto aparece pan en medio de unas rocas, aparece alimento en medio del desierto, aparece el ángel del Señor en medio del desierto y no le provoca asombro alguno. Al contrario, come y se vuelve a acostar. El ángel del Señor le vuelve a decir, levántate y come, vuelve a comer y con esta parte de la comida, él recobra fuerzas durante 40 días y 40 noches. Realmente es algo extraordinario que Dios demuestre de esta manera su poder y las maravillas que puede hacer, pero sí vemos a un personaje, Elías, que de plano se encuentra muy triste, se encuentra con temor y parece ser que no le asombra. Y algo muy interesante también en comparación con lo que veíamos de David, es que Elías también va y se refugia a una cueva. Pero lo más interesante de esto, en el caso de Elías, es que vemos que hay dos preguntas claves que Dios le hace a Elías. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y se lo pregunta dos veces. Pareciera ser que Elías no encuentra el por qué le pregunta a Dios esto. Y también vemos cómo Dios utiliza un terremoto, cómo Dios utiliza vientos fuertes. Y dice la palabra de Dios que ni estaba en el terremoto, ni estaba en el viento fuerte, no estaba en ninguno de esos sucesos. Pero sin embargo, sí vemos a esta pregunta que le hace Dios a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Elías llega a la cueva, Dios ya estaba ahí. Quiere decir que cuando Elías llega a la cueva del fracaso, Dios ya estaba ahí. Y eso, hermano, quiere decir que Dios nos acompaña siempre en nuestros fracasos. Y nos hace esa pregunta, ¿qué haces tú aquí? Así como a Elías le hace la pregunta, ¿qué haces tú aquí, Elías? Así también Dios hoy nos reta y nos pregunta, ¿qué haces tú aquí? En esta cueva del fracaso, en este momento en el cual parece que todo sale mal, en el momento en el que parece que no eres puesta a las cosas que nos están pasando, Dios nos llega y nos pregunta, ¿qué haces tú aquí? Vamos a sustituir, te invito a que sustituyas el nombre de Elías por tu nombre y que tomemos esta pregunta como propia. ¿Qué haces tú aquí? Porque Dios nos quiere impulsar a nuevas situaciones, a nuevos momentos de nuestra vida donde podamos llegar al éxito, donde podamos llegar al triunfo, pero tratando siempre de recordar que antes de que lleguemos a estas etapas de fracaso, Dios ahí ya estaba. Dios nos acompaña ahí y Dios nunca nos ha dejado. Al contrario, yo creo que somos cada uno de nosotros aquellos los que tomamos la decisión de alejarnos un poco de Dios, pero Dios no se mueve, sino que Dios sigue estando allí en nuestras vidas y está dispuesto a que cada uno de nosotros saquemos ese potencial que está muy interno en nuestro ser, que lo saquemos para poder salir y tener otro nivel en nuestra vida. Si nos vamos en el caso de Jesús, vemos muchas ocasiones en las cuales Él es rechazado y perseguido por las personas y el sacrificio de la cruz, el cual no fue nada agradable, sino al contrario fue pues muy doloroso y sin embargo Dios sigue estando ahí con nosotros. Vemos en Jesús la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva para poder entonces asimilarlo como un aprendizaje e impulsarnos a nuevos horizontes. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces tendremos miedos que quizás nos van a paralizar, pero seamos como ese David que siempre tuvo su enfoque en Dios,
pidiendo su misericordia, pidiendo su protección y refugiándose siempre en los brazos del Señor. Mateo 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y yo creo en esa promesa y creo que Dios también en estos tiempos actuales, en el tiempo actual en el que estamos viviendo la pandemia y con todo lo que vemos en redes sociales y en medios electrónicos, yo creo que ahí sigue estando Dios y que Dios ahí sigue con sus promesas, que no se ha olvidado y que para cada uno de nosotros tiene algo muy especial. Así que, hermano, yo te invito a que tomemos esta palabra en nuestros corazones y realmente nos acerquemos y nos enfoquemos en Dios. Que todo esto que venimos pasando, que quizás algunos han perdido su trabajo y que ha sido difícil, que no lo tomemos como fracaso. Y si de pronto nos encontramos en la cueva del fracaso, que entonces Dios nos permita tener una nueva visión para ver este tema del fracaso como un impulso, como un trampolín para podernos levantar, ver nuevas cosas, para poder tener nuevas perspectivas de vida y para poder tener nuevos aprendizajes de vida. Y que así entonces, enfocados en la misericordia de Dios, enfocados en el amor de Dios, podemos caminar estrechamente en los brazos del Señor y podemos tener una nueva vida con Él. Yo te invito a que reflexionemos en esto y que visitemos pocas veces la cueva del fracaso y visitemos siempre la misericordia de Dios. ¿Qué te parece si a partir de esta pequeña reflexión oramos juntos para que pues Dios actúe en estos momentos complicados y difíciles para cada uno de nosotros, para que reflexionemos y pensemos que en todas nuestras batallas Dios siempre ha estado ahí, en todas nuestras dificultades Dios sigue estando ahí y en todo lo que estamos pasando en este momento Dios sigue estando ahí. Así que te invito a que juntos oremos. Señor Jesús, te agradecemos Dios tu favor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Te pedimos Dios que nos acompañes durante todo este proceso que estamos llevando por la pandemia actual que está ocurriendo, Señor, y que así, Señor, que como hemos tenido episodios quizás malos, desagradables, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, y que nos permitas ver esto como un aprendizaje y no como un fracaso, no como una derrota, sino como una oportunidad para aprender, para comprender por todo el proceso que nos estás llevando, Señor. Y sabemos que hay encerrado un propósito ahí y que tú, Señor, tienes un propósito quizás para moldear cada uno de nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, quizás nuestra conducta. Te pido, Dios, que nos permitas estar más cerca de ti y ser más sensibles a tu presencia, a tu Espíritu Santo, Señor Jesús, para que así, de esta manera, podamos tener la victoria en ti. Agradecemos, Dios, todas las cosas que estás haciendo hoy en nuestra vida y todas las cosas que están por venir, Señor. Agradecemos que hay un aprendizaje encerrado en todo ello y permítenos tener ese discernimiento espiritual para podernos darnos cuenta de que hay algo más que debemos de aprender. Gracias, Señor Jesús. Amén.